Buenas tardes, estamos en la charla del CASUR, hoy presencial con Griselda Triano. Muchísimas gracias por estar aquí, Griselda. A veces me da como cosa presentarte como la viuda de Javier Valdés, porque creo que tú eres muchísimas más cosas. Y además hace ya unos 4 o 5 años, ¿no?, que falleció Javier y la vida sigue, ¿no? Pero por otro lado estamos aquí reunidos en homenaje a él también, y en honor a él, y teniendo en cuenta que la memoria siempre debe perdurar para personajes como él. Así que bueno, buenas tardes y un honor que estés aquí. Gracias, Mónica. Yo encantada, feliz de poder platicar contigo. Perfecto. Una de las cosas que me gustaría mucho es que para la gente que no conoce o para la gente que se ha olvidado, tú digas quién fue Javier Valdés. Bueno, Javier fue un periodista, escritor, nacido en Culiacán, Sinaloa, y bueno, asesinado el 15 de mayo de 2017 en esa misma ciudad, en Culiacán. Javier tú lo conociste muy bien. Javier era una persona súper divertida, mal hablado, muy mal hablado, bastante mal hablado, pero creo que Javier fue un periodista muy comprometido con las víctimas, sobre todo en los últimos años de su vida, que lo dedicó a escribir sobre las vidas de las personas que se ven afectadas por la violencia en el país y en particular en Sinaloa. Sí, otra de las cosas es que técnicamente él hacía crónicas y más allá de su talento y su capacidad, él creó una técnica a lo largo de sus libros, a lo largo de su trabajo, y me parece que eso de que trataba a las personas es una nueva técnica, digamos, ¿no? Es decir, no hablamos de las estadísticas, no hablamos de cuántos muertos hay o cuántos muertos vienen, sino precisamente de las personas. Y una de las cosas que a mí me emocionó muchísimo, hace muy poquito entrevisté a Mirna Medina, la rastreadora, y entonces le pregunté quién le puso la rastreadora. Me dice, bueno, fue Javier Valdés, y efectivamente voy al libro de Javier Valdés y la llama la rastreadora. Entonces, todo ese campo y esas personas que conoció Javier, precisamente lo hace como el gran periodista de Sinaloa. Sí, Javier, creo que, bueno, el contexto violento de Sinaloa, el ser tristemente llamada la cuna, como la cuna del narco, los narcotraficantes más poderosos, pero también sanguinarios del país, bueno, ahí es la cuna, está la cuna del narcotráfico. Y bueno, las afectaciones que provocan en la sociedad. Para Javier era muy importante poder contar las historias, sin, como tú lo dices, no las cifras, ¿no? O sea, son los datos duros, la frialdad, ¿no?, de las estadísticas. Y Javier estaba comprometido a ir más allá, ¿no? Conocer incluso las historias de vida de quienes son parte del crimen organizado, pero también de las otras víctimas, ¿no?, las que no tienen nada que ver. Y para Javier era muy importante eso, el tener acercamiento con estas familias. Le preocupaba mucho la niñez, las juventudes, ¿no?, cómo son cooptadas por el crimen organizado, y bueno, cómo muchos jóvenes en Sinaloa prefieren tener una vida corta, pero llena de excesos, ¿no? Vivir con lujos, tener camionetas, tener mujeres, viajar, gastar mucho dinero, ¿no? Entonces, Javier siempre tuvo esa preocupación por los daños, ¿no?, que provocan
todo este fenómeno en Sinaloa. Javier Valdés vivió bastante su éxito, ¿no? su lucimiento, digamos. Y me acuerdo que yo una vez lo conocí cuando lo conocimos en Pende y estaba muy preocupado por qué se iba a poner en Estados Unidos cuando le dieran el premio. Cuenta un poquito de eso. Sí, fueron en 2011, si mal no recuerdo, fue en 2011. Sí, Javier, cuando les entregan el premio a Río 12, el Mariamors Cabot, que tienen que ir a Nueva York, él e Ismael, a recibir el premio que les otorgó la Universidad de Columbia. Y bueno, pues ellos se fueron prácticamente con lo que traían puesto, ¿no? Y imagínate dos culichis que nunca habían salido a Estados Unidos por las calles de Nueva York, al final terminaron comprando cada quien su smoking, ¿no? Y bueno, es un smoking que quiero decirte que todavía conservo. Y bueno, fue muy divertido, ¿no? Ese mismo año, en octubre, fueron Ismael y él, director de Río 12, Ismael, a recibir este premio. Y un mes después, a mí me tocó acompañar a Javier cuando recibe el premio que le otorgó el CPJ, también en Nueva York, ¿no? Para esa ocasión te quiero decir que la mamá de Javier le compró su traje. Entonces ya Javier ya iba listo, iba preparado, pero bueno, sí, fueron momentos divertidos. También fue elegido de los 150, ¿no? Sí, fíjate que sí. De hecho, cuando les informan que iban a recibir este premio, ellos al principio tuvieron dudas porque, bueno, pues como ellos entre la crema innata del espectáculo y bueno, creo que para ellos sí. Después platicamos y yo recuerdo que le dije a Javier, es que tienen que acudir y recibirlo, es importante, ustedes tienen que posicionar a Río 12, tienen que darse a conocer, la gente tiene que saber qué es lo que están haciendo ustedes en Sinaloa, están haciendo el periodismo de investigación que nadie en ese momento estaba haciendo. Entonces creo que por fortuna sí aceptaron y vinieron a la Ciudad de México a recibir ese premio. Bueno, yo trabajé mucho tiempo aquí, es una periodista muy seria, la periodista muy seria. Yo sé, después me di cuenta, dije, Moni, que es parte del jurado, sí, no, entonces, bueno, eso también a uno le da tranquilidad cuando conoces cuál es la mecánica para la selección de los personajes a quienes se reconoce, entonces, bueno, tranquila me quedé y feliz por el reconocimiento. ¿Cómo fueron estos últimos días? No te quiero hacer escarbar, pero sí me gustaría que dijeras cómo fueron. Bueno, desgraciadamente los últimos días de Javier no fueron los más divertidos ni felices. Fueron semanas de febrero del 2017 hasta el día que lo asesinaron. Bueno, Javier estuvo muy preocupado, yo también. Bueno, la situación comienza a grabarse cuando Javier publica una entrevista que le hizo a Dámaso López Núñez, el licenciado, quien fue, bueno, uno de los hombres más cercanos a Joaquín Guzmán Loera, al Chapo Guzmán. Y de ahí se derivó una serie de situaciones que culminaron con el asesinato de Javier. Cuando supimos que la situación era muy peligrosa, Javier acude a organizaciones internacionales, acude a La Jornada, el periódico del cual Javier fue corresponsal por más de 18 años, y plantea cuál era la situación, el peligro que estaba corriendo y también de la necesidad de salir del país. Pero bueno, Javier al final decidió no irse. Javier se quedó, el CPJ
tenía todo listo para sacar a Javier del país en cuanto él dijera sí. Pero Javier no se fue. Javier, ahora tengo más claro que Javier no se fue por nosotros, por su familia, no se fue porque Javier no quería dejar solo a Ismael, director de Río 12. Río 12 es un grupo muy pequeño de periodistas, entonces a Javier le costaba mucho tener que salir y tener que dejar a sus compañeros y compañeras solos. Entonces, bueno, el día que yo recibo la llamada de que Javier había sido atacado a balazos, obviamente fue un shock y esto nos cambió la vida. Ahora, ese cambiar la vida a mí también se me hace cuando yo sufrí una enfermedad un año antes y tuve que aguantarme a Javier que me diera consejos durante media hora más o menos antes de empezar la cosa. Pero también él no recibía consejos, me parece. ¿Puede ser eso también? ¿No recibía qué? Consejos. Bueno, mira, ¿qué le puedes decir o qué le puedes pedir que haga a un hombre adulto de 50 años? O sea, yo le insistía reiteradamente, sobre todo esos últimos días, las 10 días antes de que lo asesinaran, quizás. O sea, yo todos los días le preguntaba a Javier, Javier, ¿cuándo te vas? Javier, ¿cuándo te vas? Hasta que hubo un momento en que con su expresión me dijo así como que, ¿cómo chingas? Sí. Entonces, en ese momento yo entendí que Javier no se iba a ir. En una ocasión una persona me dijo, es que si tú me hubieras dicho que Javier estaba tan asustado y que tenía miedo, yo le hubiera ido a comprar el boleto y yo lo llevo al aeropuerto para que se vaya. ¿Cómo a un hombrezote como Javier, cómo lo vas a hacer? ¿Lo vas a llevar de la mano o de las greñas o qué vas a hacer? No puedes hacer nada. O sea, no era un adolescente, no era un niño. Ahora, ¿tú recuerdas esos disparos y esa vida que cambió y al mismo tiempo ves ahora salir al asesino, digamos, de Javier? ¿Qué cosas te pasan por la cabeza, digamos? Porque el asesinato de Javier se va repitiendo, digamos, me parece. No es que terminó ahí. Sí, obviamente recibir esa noticia fue como si me hubieran arrojado una cubeta de agua fría, ¿no? Como si me hubieran sacudido. Fue terrible. Yo sentí como si hubieran matado a Javier nuevamente, ¿no? Fue muy doloroso, mucha rabia, mucha indignación, mucha tristeza, porque te das cuenta, bueno, o sea, Estados Unidos, sus autoridades son hipócritas, ¿no? Por un lado, cuestionan las agresiones que viven periodistas aquí en este país, pero por otro lado, ahora está protegiendo al asesino de un periodista, está protegiendo al asesino de Javier. No hay información oficial por parte de las autoridades mexicanas que diga lo contrario. O sea, este tipo está libre. Entonces tú dices, ¿cómo? O sea, no puede ser posible que el asesinato de Javier no se esclarezca nunca. Y es como, sientes como si se te escurre la justicia entre los dedos de las manos, ¿no? Ahí está. Y no podemos hacer nada. O sea, periodistas estadounidenses con los que he podido platicar, dicen, es que aquí así opera la justicia en Estados Unidos.
Y todos sabemos que los convierten en testigos protegidos, les pueden dar una nueva identidad, los mandan a lugares donde pueden pasar desapercibidos y ellos sí pueden continuar con su vida. Y Javier no. Entonces sí son emociones muy, muy intensas de coraje e impotencia. Porque ¿cómo es posible que lo tienen y no se pueda hacer nada? O sea, no, y es el problema, o sea, y el problema ahora ya no quiero decir que no es México, porque cuando menos creo que México debería de dar la batalla, el Estado mexicano dar la batalla y tener acercamiento con las autoridades de Estados Unidos y recordarle que hay acuerdos y tratados internacionales. Y bueno, este tipo no quiere regresar a México porque sabe que lo van a matar, pero tampoco se vale que, bueno, a mí me parece un escupitajo, ¿no? O sea, que vengan y te digan, sí, aquí estuvo, pero ahora ya está libre, ¿no? Es terrible. No, él, su papá, Dámaso López Núñez, durante el juicio contra el Chapo Guzmán, fue cuestionado sobre si su hijo había mandado asesinar a Javier. Y él, como todo papá, pues obviamente dijo que no había sido su hijo, sino que habían sido los hijos del Chapo. Entonces, pero bueno, las investigaciones realizadas por la Fiscalía y obviamente cuidadas, observadas por la organización que nos representa en el caso, que es la organización Propuesta Cívica, y todo lo que hay, todo apunta que efectivamente fue el Minilic, Dámaso López Serrano, el que dio la orden de matar a Javier, el que citó a los sicarios que lo hicieron, el que les pagó, a quienes entregó también pistolas a cambio del asesinato de Javier. Yo estuve en las audiencias, yo pude escuchar los testimonios de algunos de ellos. Entonces, o sea, claro que fue este sujeto. Y es muy lamentable que el Estado mexicano no pueda hacer nada por algún día extraditar al Minilic. En cuanto al gobierno, no sé qué decir con respecto al presidente, pero sí sé qué decir con respecto al licenciado Encina, que está a cargo de derechos humanos. Mucha gente me habla muy bien de él, es una persona muy honesta. ¿Te has acercado a él? ¿Tienes alguna ayuda del gobierno, alguna asistencia? Sí, claro, mira, yo también, por fortuna, creo que de algo sirvió que yo hubiera estado en la mañanera hace algunos años, porque, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador me hizo saber en esa ocasión que lo que necesitara, obviamente me iban a atender. Y Encinas siempre ha sido una persona muy sensible, creo yo, con el tema con estos temas de derechos humanos, ¿no? Entonces sí he tenido algunos acercamientos, por fortuna siempre me han atendido, he tenido respuesta, a veces tardan, obviamente hay prioridades y el asesinato de un periodista no es una prioridad. O sea, y la prueba está que siguen asesinando a periodistas. Y bueno, nosotros lo que hemos estado trabajando para avanzar en muchos aspectos, sobre todo en particular en el tema de la reparación, porque quiero que sepas que a ninguna familia de periodistas asesinados en este país han sido reparadas. Y no nada más hablamos de la compensación subsidiaria, o sea, no es nada más eso. En el tema de la reparación van implícitas muchas otras cosas. Entonces, sí, o sea, el tema de la salud mental y física para las familias y para las víctimas indirectas
es un camino muy tortuoso y al que muy pocas familias en este país de periodistas tienen acceso. Y bueno, eso yo lo he constatado en el trabajo que ahora que hacemos con familias de periodistas asesinados y desaparecidos en este país. No hay, en la mayoría, una atención por parte del Estado. No ha asumido el Estado esa responsabilidad que tiene, no nada más con el tema del acceso a la justicia, sino en el tema de la atención integral a las familias. Vamos a hablar ahora de un tema que a mí me resulta sumamente complejo, que es el tema de los periodistas asesinados. A mí me parece que cuando fue asesinado Javier dijimos, bueno, si asesinan a Javier ya no tenemos nada que hacer, digamos, porque Javier parecía en ese sistema un poco protegido, era muy famoso, entonces era como difícil que lo tocaran, pero lo tocaron. Entonces, me parece a mí que hubo muchos actos en conmemoración, en homenaje a Javier y eso, pero hoy ya esa gente se ha ido, digamos, ¿no? ¿Cómo ves todo eso? Bueno, de que esa gente se ha ido, no es... Es que cuando asesinan a un periodista en este país, al principio todas y todos los periodistas salimos a manifestar nuestra indignación. Hacemos plantones, tomamos el Ángel, nos vamos a la Secretaría de Gobernación, pero al final somos las familias quienes nos quedamos solas. Pasa el tiempo y ya no vuelve a ser tema de conversación. Y creo que en el caso de Javier se ha mantenido esa presencia, el cómo nos han arropado las organizaciones, la sociedad civil, pero no es lo que ocurre con la mayoría de los periodistas asesinados. ¿A quién le va a importar que asesinen a un periodista allá en una región perdida de Oaxaca? A nadie, y las familias se quedan solas, y eso es muy recurrente en este país. Aquí en la Ciudad de México, por fortuna, no han asesinado a un periodista, y, ni me quiero imaginar que eso pudiera suceder, pero en las regiones es muy fácil que suceda algo así, que nos manifestemos y después ya nadie se acuerda. Y en el caso de Javier hemos mantenido nuestras acciones para cada aniversario, por ejemplo, ¿no? Nosotros cada aniversario, ya fue el 5º aniversario, en Culiacán siempre tenemos alguna actividad. Las y los periodistas son participativos. Y bueno, sigue habiendo ese círculo grande de amigos de Javier, no nada más periodistas, integrantes de la sociedad civil, activistas, personal académico, la familia, por ejemplo. Y sí, entonces, pero es muy difícil de sostener, de mantener la indignación de manera pública. Ahora, ¿de qué manera se puede, no sé de quién dependa, pero de qué manera se puede hacer que los periodistas se unan y armen un banco, armen un tesoro, digamos, para esos periodistas asesinados, para la familia, para la cantidad de gente que se relaciona con eso? ¿Por qué yo, una periodista de la ciudad, no puedo poner mi cuota para los periodistas asesinados? ¿Por qué? Bueno, creo que dentro de poco vas a poder hacer tus aportaciones si gustas. Sí, mira, sí te puedo. Bueno, estamos
un grupo de familias de periodistas asesinados y desaparecidos en este país, creo, y digo subrayo desaparecidos porque de ellos poco se habla. Y estamos hablando de periodistas desaparecidos desde hace 15, 16, 12 años. Por ejemplo, bueno, asesinada ella, ¿no? Entonces, es un grupo de familias, desde el año pasado, tenemos más o menos como año y medio, 2 años, reuniéndonos, porque estamos a punto de constituirnos como una red de familiares de periodistas desaparecidos y asesinados de México. Y bueno, uno de los objetivos es el poder empoderar a esas familias para que puedan puedan trazar una ruta de lo que quieren para ellas. La mayoría de las familias, quiero decirte, y en particular las esposas, las compañeras de estos periodistas, la mayoría de ellas dependían económicamente de sus esposos, ¿no? Por ejemplo, hay niños, hay niñas con discapacidades, por ejemplo. Hay familias donde las afectaciones psicológicas están terribles. Muchas de ellas están suspendidas todavía como si hubiera sido reciente, y son casos porque nunca han tenido atención. Oye, en una ocasión nos dice una de ellas que yo siempre les pregunto, ¿están recibiendo terapia? ¿Recibieron terapia? Sí, dice, tuvimos 6 sesiones y ya nos dieron de alta. ¿Cómo que 6? Sí, porque nos dijeron que son las únicas a las que tenemos derecho. Yo digo, oye, pues qué chingonería, ¿no? O sea, a mí no me tocó terapias con esa psicólogo. Yo siempre le pregunté a mi psicóloga en cuánto tiempo me iba a sentir bien, en cuánto tiempo iba a volver a sentir alegría por la vida, y a mí siempre me dijo que no había plazos. O sea, y a ti te dijeron que con 6 sesiones te ibas a... Oye, pues ¿dónde están? Entonces esas cosas que tú dices es terrible. Las familias están abandonadas, no han tenido atención psicológica, nadie les informa del avance de las investigaciones de los casos, están enfermas, están aisladas, están económicamente mal, están solas, no identifican a sus redes de apoyo. Entonces tenemos que salir. Yo lo digo por experiencia propia, sé que si yo no hubiera tenido toda la atención psicológica y psiquiátrica, yo no podría estar tomando decisiones importantes en mi vida. Ahora ya las estoy tomando y ahora reconozco muchas cosas, pero ellas no pueden. Cuando uno vive una situación, un hecho violento como el que nos tocó vivir, vamos tomando decisiones para sobrevivir, y muchas de ellas siguen en esas condiciones, tomando decisiones para sobrevivir, y no es justo, no es justo. Entonces, bueno, a través de esta red nacional tenemos sí empoderarlas a ellas. Muchas de ellas son el ejemplo para sus hijas, para sus hijos. De alguna manera les tienen que ir incorporando, pero también tenemos que apoyarlas de alguna manera a que sea un paliativo ante la inexistencia del Estado para apoyarles. Entonces, bueno, necesitan atención psicológica, necesitan recursos para la escuela, uniformes, etc. Fíjate que te voy a platicar un caso. Hay una familia de un periodista asesinado en Veracruz que se dedica a tomar fotografías, porque entre otras cosas era lo que hacía junto con su esposo, y su hija se va a graduar el próximo año de ingeniera.
Y me emocioné tanto y yo le dije a una compañera de Veracruz, ¿sabes qué? Le digo, tenemos que hacer algo para que la hija de Isabel tenga algo. Entonces le dije, mira, le dije a esta otra compañera que también es hija de un periodista asesinado, que se me ocurre, le dije, a lo mejor podemos juntar 50,000 pesos, yo quiero pensar en 50,000 pesos y se los vamos a dar a ella, mitad y mitad, 25 para su hija y 25 para Isabel porque se la partió, sosteniendo a su hija, mande, que ellas se lo gasten en lo que quieran. O sea, tenemos que reconocer el esfuerzo de su mamá y el esfuerzo de ella por concluir su carrera. Entonces son las cosas que creo que tenemos que hacer, tenemos que arropar al resto de las compañeras, que sepan que lo que ellas vivieron también lo vivimos nosotras y que sí se puede estar bien cuando tienes la atención adecuada, pero también estas redes que somos nosotras para abrazarnos. ¿Hay algún lugar donde se pueda donar así o no? ¿Todavía? No, todavía no, pero en su momento creo que sí haremos muchas cosas porque, bueno, es lamentable si el Estado garantizara todos estos temas que afectan a las familias, otra cosa sería. Sí, sobre todo también los abogados para que sigan las pautas, ¿no? Que eso también es terrible, ¿no? Ahora, la vida terminó y empezó porque es así. Te vi haciendo notas, te vi en tu carácter de periodista, pero tú ya eras periodista antes de que se conociera Javier. ¿Cómo fue eso? ¿Estás trabajando en el refugio de los poetas? ¿Cómo se llama? Casa Refugio, Citlaltépetl. Estás ahora, te noto muy entusiasmado con este tema de los periodistas asesinados. Cuéntame un poco de ti, Sergio. Sí, bueno, yo estoy desplazada obviamente después del asesinato de Javier, yo no me podía quedar en Culiacán y bueno, he encontrado otras cosas que ahora lo disfruto, antes las hacía porque tenía que hacerlas, ¿no? Porque yo sabía que tenía que atenderme y que tenía que salir, que no me tenía que quedar encerrada, pero ahora es cuando realmente lo estoy disfrutando. Yo soy universitaria, soy empleada de la Universidad Autónoma de Sinaloa desde hace 29 años y bueno, aquí tuve la oportunidad de llegar a Casa Refugio Citlaltépetl, que es un espacio cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Aquí en esta casa es donde está el Memorial Biblioteca de Javier Valdés. Está en este espacio buena parte de los libros de su biblioteca, no están todos, pero está una parte. Y bueno, creo que es uno de los espacios más bonitos de la casa. Es un espacio pensado para las y los periodistas, un espacio para que vayan a leer, a trabajar, que si andan por este sector y no tienen un lugar donde trabajar, que sepan que pueden ir ahí. Si no tienen un lugar donde hacer una entrevista, que sepan que la pueden hacer ahí. Es un espacio pensado para eso, es un espacio que quiero decirte que tiene mucha vida, ¿no? Y es un espacio muy bonito, a mí me encanta. Entonces, bueno, estoy en todos los días prácticamente acudo a este lugar, también coordino ahí todas las actividades junto con la directora, todas las actividades que tengan que ver con libertad de expresión. Muchas y muchos periodistas, bueno, nos solicitan los espacios para talleres, para presentaciones de libros, para conversatorios, conferencias de prensa. Entonces, creo que son de las cosas que más satisfacción, de las cosas que me tienen muy satisfecha el poder compartir ese espacio con todos ellos. Y también, bueno, el
estar trabajando con las familias de periodistas asesinados y desaparecidos, bueno, también me mantiene bastante ocupada. Estamos a punto de tener ya nuestro segundo, tercer encuentro, entonces yo feliz. Pero además ahora también soy integrante del Consejo Consultivo para Personas Defensoras y Periodistas del Estado de Sinaloa, y bueno, eso me da también mucha emoción. Estoy contenta, quiero decirte, porque creo que desde estos mecanismos podemos trabajar desde la prevención. Entonces, yo estoy emocionada. Ahora te puedo decir que disfruto realmente lo que hago. Ahora sé que mis decisiones ya no son para sobrevivir, que las decisiones que ahora tomo son para vivir. Y hace algún tiempo en que yo ya decidí que yo ya no quiero estar del otro lado, ¿no? En la oscuridad, en el aislamiento, en la tristeza, no, o sea, yo ya me propuse que cada mañana que salga de mi casa, desde que despierto, pienso que tiene que ser un buen día, que voy a hacer, que soy afortunada porque hago lo que me gusta, que sigo haciendo lo que me gusta, que estoy haciendo nuevas cosas que ahora me gustan, porque bueno, yo no estaba preparada para esto. Nadie estamos preparados, aunque sabíamos, y Javier siempre nos advertía de que si algo le pasaba iba a ser por su labor periodística. Entonces, siento que ya di la vuelta a esa página. Yo no puedo cambiar lo que sucedió, ya no siento culpas, porque después de algo así uno termina sintiéndose culpable por decisiones que uno no tomó. Entonces, quiero disfrutar la vida y quiero salir de mi casa contenta y regresar contenta todo el día, cansada. A veces sí, es muy agotador, es muy desgastante, es muy difícil trabajar con víctimas. Quiero decirte que cuando hice el diagnóstico sobre la situación de familias de periodistas asesinados y desaparecidos en México, me costó mucho trabajo, realmente me enfermé. Regresamos de un viaje y yo duraba un mes deprimida. Conocer las historias de ellas, ¿no? De en qué condiciones quedan las familias, es terrible. Pero ahora estoy bien y me gusta lo que hago, y es necesario hablar, y es necesario que las mujeres, que nosotras salgamos, las hijas y los hijos, porque hay casos de periodistas donde son las hermanas, por ejemplo, las que salen. O sea, ellas también tienen derecho a estar y sentirse como me siento yo ahora. Yo quisiera decir, sí, o sea, pero es un trabajo, es un proceso, son largos, son complejos, son difíciles. Y no le puedes pedir a una familia, o no puedes esperar que ella se sienta como si nada hubiera pasado cuando jamás ha tenido atención. Tal vez todavía no. Sí lo he pensado en muchas ocasiones. Creo que de alguna manera muchas personas están esperando que eso suceda, pero todavía no es el momento, ¿no? O sea, todavía no. Porque recién me preguntaba si era lindo Culiacán. A mí me parece una de las ciudades más bonitas de México, ¿no? Y también pensaba yo, mientras me preguntabas eso, ¿cómo será Culiacán para Griselda, ¿no? Es decir, conocer un montón de esas cosas que no conocemos de aquí, ¿no? Bueno, yo te dije, es que Culiacán a mí no me gusta, ¿no? No me gusta porque ahí mataron a Javier. O sea, es una ciudad bonita, sí, tengo que reconocerlo, es una ciudad moderna, es una ciudad donde se vive bien, pero se respira el plomo.
ahora veo a Culiacán y yo digo, ¿cómo es posible que yo viví más de 30 años en esta ciudad y no es la que yo conocí? Imagínate despertarte todas las madrugadas porque escuchaste disparos, porque escuchaste una ráfaga de metralleta, porque aprendes a identificar si el disparo fue al aire o fue a la persona. O sea, eso no tendría por qué ser, ¿no? O sea, vivir con miedo no es justo. Y yo no quería ese ambiente para mis hijos, pero ahí nacieron y ahí crecieron y ahí mataron a Javier, por eso no me gusta. Bueno, van las dos últimas preguntas. La primera precisamente por tus hijos. ¿Son periodistas? ¿Quieren ser periodistas? Felizmente no. No, por fortuna ninguno es periodista. Mi hija es bióloga pesquera, o sea que nada que ver con mamá ni papá. Ella es bióloga pesquera, ella ejerce, ella vive muy cerquita del mar, entonces feliz. Y mi hijo estudia Derecho, lo cual me preocupa un poquito porque bueno, y ellos están pues trabajando en sus proyectos de vida, ¿no? Mi hijo quiere ser abogado y quiere regresar a Culiacán. Y yo no quiero. Y bueno, la última pregunta es que tú eres de Culiacán, pero también eres mexicana. ¿Qué cosas deberían cambiar para que no haya más periodistas asesinados aquí? ¿Qué cosas deberían cambiar para no escuchar ese ruido de la metralleta? Si va la persona, si va la pared, digamos. Bueno, en este país pues tendríamos como que así que vaciarlo, ¿verdad? Y volver a empezar. No, no te creas. Creo que el problema pues tiene que ver con la impunidad, ¿no? O sea, no hemos tenido acciones claras, no hay, nada se ha hecho para combatir la impunidad. Es terrible lo que acaba de suceder en Guerrero, pero también es terrible que acaban de matar a una madre buscadora que buscaba a su hija. Es la segunda, una de Sinaloa hace poco, en la Cruz de Lota, muy cerca de Mazatlán, en el sur de Sinaloa, y ahora esta madre en Puebla. O sea, tú dices, ¿cómo es posible? Uno no sale del horror, de la sorpresa de un multihomicidio, cuando de repente ya viene otro. O sea, 20 personas ejecutadas, asesinadas. Tú dices, esto es terrible, ¿no? Y bueno, esto sucede y se repite todo el tiempo porque nada ha podido frenar la impunidad. Y está el caso de Javier, y está el caso de Miroslava, y está el caso, más de 100 periodistas asesinados en este país del 2000 a la fecha. Y no hay sentencias para los asesinos, para los responsables de los asesinatos de periodistas. No se ha encontrado a un solo periodista desaparecido en este país. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? O sea, no hay gobierno que haya puesto un freno a la impunidad. Ninguno. Entonces, creo que este es un tema muy grave. No hay señales de que este país pueda cambiar. Muchísimas gracias, Griselda Triana. Ha sido un honor para mí poder entrevistarte y me alegra mucho que la gente de Brasil pueda conocerte. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica, y gracias por la invitación.